¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Soy la doctora Claudia Elena González Sandoval y a continuación voy a hacer la presentación del artículo titulado Factores de riesgo cardiometabólicos en una población de estudiantes universitarios. Los autores del presente trabajo, la doctora Yolanda Díaz Burke, la doctora Claudia Elena González Sandoval, la maestra Rosario Lisset Uvalle Navarro y la maestra Claudia Verónica Mederos Torres, todas ellas pertenecientes al Laboratorio de Bioquímica del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Como antecedentes del presente trabajo, hablamos que en Latinoamérica una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares y en México este panorama no cambia. Se ve seguido, desafortunadamente, por algunas enfermedades como son la diabetes y el cáncer. Es importante identificar de forma temprana los factores de riesgo cardiometabólico. Resulta vital para su diagnóstico oportuno y adecuado manejo de este tipo de patologías. Además de considerar que algunos de los factores son modificables, oportunamente puede significar la diferencia entre padecer o no una enfermedad. Estos factores, por mencionar algunos, son las dislipidemias, la glucosa alterada, la presión arterial elevada y una circunferencia abdominal alta, que pueden ser englobados en lo que se conocen como síndrome metabólico. En el presente estudio, aunque fue desarrollado en jóvenes aparentemente sanos, resulta de suma trascendencia por los resultados que arroja el presente. La metodología que utilizamos para el desarrollo del trabajo son las siguientes. El estudio fue transversal y analítico. Los voluntarios fueron estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a los cuales se les realizó una historia clínica y resultan aparentemente sanos. Se le tomaron medidas antropométricas en las cuales se incluyen circunferencia de abdomen y circunferencia de cadera apoyados con una cinta métrica. Además de determinar el índice de masa corporal a través de una báscula tanita. Y finalmente se les toma una muestra sanguínea. Los criterios de selección para la muestra es la edad, que el voluntario estuviese entre los 18 y 22 años de edad, un ayuno mínimo de 8 horas y máximo 12 horas, sin haber consumido alcohol por lo menos 48 horas y muestra sanguínea suficiente y no hemolizada. Una vez que se procesaron los analitos, nos arrojan los siguientes resultados. La descripción de nuestra población: se captaron un total de 519 estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión, en rango de edad de 18 a 22 años, con una media de 20 años, de los cuales 329, que corresponde al 63.4%, son mujeres, y 190, que corresponde al 36.6%, fueron hombres. Con esto, aglomeramos las características de tipo descriptivo de la población comparándolos por género. Finalmente, en la primera columna observamos los parámetros que se midieron para el desarrollo del presente trabajo, en los cuales se identifica circunferencia de abdomen en centímetros, el índice entre circunferencia de abdomen y circunferencia de cadera, la presión arterial sistólica medida en milímetros de mercurio, la presión diastólica medida en milímetros de mercurio y los analitos bioquímicos como fueron la glucosa, el colesterol total, los triglicéridos, el HDL y el LDL. Finalmente, la tabla nos muestra los resultados arrojados en la población general, que fueron una N de 519, 329 mujeres y 190 hombres, en el cual está descrita la media más o menos su desviación estándar. Generamos en una segunda tabla la prevalencia del factor de riesgo cardiometabólico de acuerdo al ATP3. Finalmente, los factores de riesgo que el ATP3 identifica
son la obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia, el déficit de HDL, la hipertensión arterial, la hiperglucemia, la hipercolesterolemia, la elevación de LDL y finalmente, para poder determinar como síndrome metabólico, tener por lo menos 3 factores de riesgo de los antes ya mencionados. En el presente estudio, el diagnóstico de síndrome metabólico acorde a los criterios del ATP3 se obtuvo una prevalencia del 3.66%, lo cual podría pensarse que es baja. Sin embargo, se observa que el 51.6% tenía al menos un parámetro de síndrome metabólico y el 15.4% de nuestra población con al menos 2 parámetros alterados. La población se dividió en 2 grupos, en aquellos que contenían síndrome metabólico y aquellos que no contenían síndrome metabólico, y se compararon ante los diferentes factores de riesgo. Se generó un análisis estadístico donde se tomó un p-valor menor al 0.001%, aplicando pruebas de T-de-Studel y pruebas de U-de-Maddwin, ¿sí? Finalmente, los parámetros que vemos con mayor alteración dentro de nuestra población es la circunferencia de abdomen, automáticamente el índice abdomen-cadera, ¿sí? las presiones sanguíneas y la trigliceridemia. Finalmente, aquellos parámetros de síndrome metabólico que fueron significativos en la comparación entre los grupos se utilizaron para buscar asociaciones entre estos con el síndrome metabólico, ¿sí? En los cuales se desarrolla esta pequeña tabla identificando los parámetros de odds radios más altos para nuestra población, que es la circunferencia abdominal seguido de la presión arterial. Por lo que estos 2 parámetros por sí solos pueden resultar interesantes como factores predictivos de síndrome metabólico y riesgo cardiometabólico. Finalmente, tenemos 4. Circunferencia de abdomen, triglicéridos elevados, generalmente en nuestra población, un déficit de HDL y un incremento en la presión arterial. Con estos resultados llegamos a las siguientes discusiones. En primera instancia, si bien se observa una prevalencia baja en el diagnóstico de síndrome metabólico que correspondió al 3.66%, está muy similar en algunos estudios realizados en poblaciones jóvenes que la tratan aproximadamente con el 5%. Por otro lado, cuando desglosamos las prevalencias de la presencia de 1 o 2 parámetros del síndrome metabólico, encontramos que van del 50 al 15% respectivamente. Esto resulta preocupante, puesto que 1 de cada 2 estudiantes tienen al menos un factor de riesgo. Cuando comparamos factores de riesgo cardiovasculares entre los individuos con y síndrome metabólico, visualizamos que casi todos los parámetros de síndrome metabólico, a excepto la glucosa, se encuentran más altos en los grupos con síndrome metabólico, teniendo valores medios por arriba de los que se encuentran en las referencias. Y finalmente, podremos llegar a estas 3 conclusiones. Los factores de riesgo más prevalentes en jóvenes estudiantes son el déficit de colesterol de alta densidad y la elevación del colesterol de baja densidad, seguido de una obesidad abdominal. La prevalencia de síndrome metabólico es baja, 3.66%. pero la presencia de 1 o 2 factores que incrementan hasta un 50%. La prevención es necesaria en todos los grupos, pero un actuar oportuno puede hacer la diferencia, sobre todo por las edades que se están manejando en el presente trabajo. Los resultados presentados nos permiten recomendar para el caso de la población estudiantil el mantener, monitorear, evaluar periódicamente y robustecer las estrategias conformadas por políticas públicas para lograr mayor impacto en la salud, ya que esto impacta directamente sobre la salud de nuestra población joven. Muchas gracias por su atención.